Bueno, muy buenas tardes a todos. Volver a retomar lo que había utilizado antes con una defensa de 4 y utilizando a Fabián Ángel por delante de esa defensa. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Damos inicio a la sesión en línea del día de hoy. Como en todas las sesiones, pues vamos a hacer una subdivisión de la sesión en dos partes. En la primera parte vamos a hablar un poco o a concluir un poco de lo que veníamos hablando acerca de los factores de riesgo. Y la segunda parte de la sesión hablamos acerca de Sayuna, las actividades de aprendizaje, las evidencias que debemos desarrollar en esta nueva actividad del proyecto que iniciamos hace unos días. Entonces, si se dan cuenta, ya hoy es la última sesión de la actividad, de la actividad del proyecto 1 con respecto a todo el tema de factores de riesgo y iniciamos entonces la actividad del proyecto 2 analizando entonces qué es lo que vamos a desarrollar, cómo lo vamos a desarrollar. Entonces, vamos a comenzar la primera parte de la sesión. Como les decía, siguiendo con lo que veníamos analizando en las sesiones anteriores relacionados con factores de riesgo. Si tienen en cuenta, en las dos sesiones anteriores hemos venido hablando de riesgo, de factores de riesgo ambiental y de factores de riesgo a la salud. Habíamos dicho que estos factores de riesgo eran todos esos elementos que podrían interactuar con nosotros y podrían generar algún tipo de amenaza frente a las condiciones ambientales o a la salud de las personas. Entonces, en la clase del 14 de mayo hablamos sobre los factores de riesgo ambiental y en la clase del 21 de mayo hablamos de los factores de riesgo a la salud. En el día de hoy vamos a hablar un poquito de esas acciones que se desarrollan para poder, digamos, garantizar que esos factores de riesgo no se materialicen y no puedan generar algún tipo de afectación a las personas. Iniciamos este análisis hablando un poco de la inspección, vigilancia y control de esos factores de riesgo. Y cuando hablamos de este conjunto de acciones, hablamos de un proceso sistemático en el que el Estado colombiano y las entidades competentes verifican el cumplimiento de las normas técnicas, legales y sanitarias y que busca proteger la salud pública y la seguridad mitigando esos riesgos o daños o impactos negativos dentro de la población. Para tener un poco más de claridad de ese concepto, analicemos entonces los tres conceptos por separado. Cuando hablamos de inspección, estamos hablando de la actividad de observación, revisión o verificación en el sitio de instalaciones, procesos o productos para comprobar la conformidad de estos frente a la normativa. Quiere decir esto que cuando hablamos de inspección, hablamos de esa revisión que yo realizo dentro de las instalaciones, dentro de los procesos, dentro de los productos que se comercializan o se utilizan o se desarrollan en Colombia para determinar si digamos, tiene una conformidad con lo establecido en la normatividad en Colombia. Esto quiere decir que todas esas actividades en las que
un experto técnico revisa, digamos que se desarrollan las acciones, digamos que en conformidad con la ley, en conformidad con los estándares definidos en cuanto a calidad, a, a seguridad y salud en el trabajo, a, a la mitigación de impactos. Entonces, a todas esas acciones en las que, digamos, se revisa lo que hace esa actividad económica, le llamamos entonces inspección. Le llamamos entonces vigilancia a ese monitoreo continuo y la recolección de datos sobre la incidencia o prevalecencia de factores de riesgo o eventos de interés. Quiere decir que cuando hablamos de vigilancia, entonces estamos hablando de un monitoreo constante o continuo que incluye no solamente, que incluye no solamente la inspección, sino que incluye todas esas acciones en las que yo recolecto datos frente a la incidencia o prevalecencia de factores de riesgo dentro de todo el sector. Ya este no está enfocado, ya esta vigilancia no solamente va a estar enfocada en un solo establecimiento, sino que por el contrario, la vigilancia es el monitoreo constante de todas las acciones en, digamos, en un mismo sector productivo, teniendo entonces en cuenta, digamos, el estado de alerta que tienen esas autoridades frente a estos factores de riesgo. Regáleme un segundito que hay alguien tratando de ingresar. Entonces, finalmente, dentro de este mismo análisis, le llamamos entonces control a todo ese conjunto de medidas, ya sean correctivas, preventivas o sancionatorias, que se aplican cuando se detectan desviaciones o incumplimientos frente a esos estándares exigidos. Entonces, si se dan cuenta, el control entonces ya está enfocado a realizar acciones concretas frente a lo que se ha identificado dentro de toda esa vigilancia, y esa vigilancia se desarrolla basado en esas inspecciones. Entonces, si se dan cuenta, es un conjunto de actividades que van entrelazadas y que una va aumentando la otra, buscando entonces digamos que verificar que todas esas normas, ya sean técnicas, sanitarias, ambientales, se cumplan dentro de ese establecimiento o esa actividad económica. Quiere decir que entonces ese proceso de inspección, vigilancia y control se da por parte del Estado, buscando entonces dar un parte de tranquilidad a todas las personas con respecto a esos factores de riesgo que están inmersos dentro de esas actividades que se desarrollan. ¿Dónde se aplica esto? Desde el punto de vista de salud pública y sanidad, hablando del monitoreo de inocuidad alimentaria, de la calidad del agua, del control de vectores, de las condiciones sanitarias en esos establecimientos comerciales y de servicios. Desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo, realizando entonces evaluación de riesgos laborales, condiciones locativas, uso de elementos de protección personal y control de peligros en espacios de trabajo. Y dentro del punto de vista de regulación de productos, en la supervisión de medicamentos, de dispositivos médicos, de cosméticos y de alimentos procesados. Entonces, fíjense que
dentro de todo ese sistema de inspección, vigilancia y control, se aplica dentro de diferentes, digamos, diferentes espacios. El que nos compete a nosotros en este momento es el primero relacionado con la salud pública y la sanidad. Entonces, dentro de todo esto, ahora sí, tiene sujeto entonces a esa inspección, vigilancia y control. Se dice entonces que esa inspección, vigilancia y control estaría relacionada a cada uno de los elementos, a cada uno de los establecimientos de interés sanitario. ¿Y a quién podemos llamar así? Pues podemos llamar un establecimiento de interés sanitario a cualquier local, edificación que por su actividad económica, comercial, de servicios, puede generar algún riesgo para la salud pública. Quiere decir que se puede convertir en un factor de riesgo. Por ello, el local o esta edificación requiere entonces de unas medidas de inspección, vigilancia y control sanitario para poder prevenir entonces la proliferación de esos factores de riesgo que pueden ser agentes biológicos, físicos o químicos que podrían afectar nuestra salud. Entonces, a todo aquel establecimiento que por su actividad económica, comercial o de servicio tenga inmerso algún tipo de riesgo o de afectación a la salud de las personas, lo podemos llamar establecimiento de interés sanitario. Perdón. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál creen ustedes que sería un establecimiento de interés sanitario? Quisiera entonces que me mencionaran al menos un ejemplo de cuál considerarían ustedes que es un establecimiento de interés sanitario. Cuéntenme. No todos a la vez. Después no los escucho. Profe, buenas noches, con Eduard García, ¿cómo me le va? Muy bien, ¿y usted, señor Edward? ¿Cómo ha pasado? Todo muy bien, profe, gracias a Dios. Bueno, un negocio de interés sanitario puede ser una panadería, un restaurante, un bar, eh, Ujú. algo así por el estilo de barrio, una carnicería, una heladería, donde es más que todo donde se manejen o se manipulen alimentos, tanto como para el público consumir adentro o como para llevar. Ok, muy bien, Edward, muchísimas gracias. ¿Alguien ¿Vale? más tiene alguna idea? ¿Nadie más? Bueno, entonces yo quiero, Sebastián. Bueno, pues yo considero que todos los establecimientos de interés sanitario no solo tiene que ver con los temas, digamos, los establecimientos comerciales que vemos fuera, sino también eso tiene que ver directamente en todas las empresas. Todas las empresas son de intereses sanitarios porque en todas las empresas se manejan riesgos a la salud en general. Puede ser una estación de bomberos, un centro comercial, una empresa, una estación de policía, en el ejército. Toda empresa tiene sí o sí tiene que manejar un tema sanitario. Bueno, Sebastián, hay que considerar algo importante dentro de esta descripción, y es que cuando hablamos de un establecimiento de interés sanitario, estamos hablando de todas las actividades que, por su actividad económica, ya sea comercial, de servicio, manufacturera
o como esté considerada, pueda generar algún tipo de riesgo para la salud pública. Ojo, hay que considerar que no todas las actividades podrían generar ese tipo de riesgos. Te doy un ejemplo. Una empresa que su actividad económica sea la construcción de autopartes. Ellos se dedican a hacer los repuestos para los carros. Ellos no tienen ningún tipo de relación con algún tipo de riesgo a la salud. ¿Por qué? Porque los factores de riesgo no, digamos que no generan relación dentro de ese establecimiento. Entonces, por lo tanto, tenemos que tener muy claro que estos establecimientos tendrían que tener una relación muy directa con los factores de riesgo asociados a la salud. ¿Estamos claros? Estamos claros, profe. Ok. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, por ejemplo, ¿será que un colegio, es un establecimiento de interés sanitario? ¿Qué piensan ustedes? Yo creería que sí, profe. Yo ¿Por personalmente creería qué? que sí. Porque, digamos, hay aglomeración de muchos alumnos donde de pronto, por algún tipo de enfermedad de alguien o de algo se pueda transmitir y pueda haber ese riesgo. Y además, por el tema de que, digamos, los baños los utilizan casi pues todos los estudiantes. Ujú. Habría una posibilidad de transmisión de enfermedades. Pero entonces, ¿será que su actividad productiva como tal, cuál es la actividad productiva de un colegio? ¿Cuál es la actividad que ellos realizan como tal? Un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? ¿Será que ese proceso que está, digamos, inmerso dentro de su actividad, sí tendría algún tipo de relación con un factor de riesgo a la salud? ¿Podría este proceso de enseñanza-aprendizaje generar algún tipo de riesgo a la salud de las personas? Claro. ¿Por qué? Bueno, si estamos hablando bueno, si usted está hablando del tema, digamos, nosotros como aprendices durante del proceso, ¿Cómo o, así? o en sí la técnica, o sea, su pregunta en sí es a nosotros como aprendices en el proceso o en sí en la No, no, técnica, en no. la profesión Estamos en general. hablando de un caso, el caso que estamos hablando es de un colegio. O sea, es un colegio, no estamos hablando del proceso que estamos desarrollando acá. Estamos hablando de un colegio que su actividad como tal, su actividad productiva se enmarca en desarrollar actividad de enseñanza-aprendizaje. ¿Será que esa Profe, actividad de enseñanza-aprendizaje podría generar algún tipo de riesgo a la salud? Profe, yo pensaría que independiente, digamos, en este caso de la actividad que realiza el colegio, que es de enseñanza, que no es, digamos, en ningún caso productivo de alimentos ni nada por el estilo, sí, sí se podría llegar a afectar algún riesgo a la salud. Ojo, tenemos que considerar que dentro de, dentro de la definición de establecimiento, dentro de establecimiento de interés sanitario,
yo considero como esto es a cada una de esas actividades que su proceso como tal podría generar algún tipo de factor de riesgo a la salud. Fíjate que Edward, en el ejemplo que dabas inicialmente, por ejemplo, si yo no manipulo de forma adecuada un pan, por ejemplo, en una panadería, yo estaría generando algún tipo de riesgo a la salud. Por ejemplo, utilicé, no sé, una leche vencida. Si yo vendo los panes, estoy, digamos, poniendo en riesgo a las personas que lo consumen. Pero ¿será que en un colegio, si su actividad principal es desarrollar actividades de enseñanza-aprendizaje, lo podría considerar como esto? De pronto no sería igual, profe. O sea, pensaría yo que de pronto no sería igual, pero por ejemplo, en los colegios públicos dan el alimento que les dan a ellos, el desayuno, el almuerzo. Entonces, ahí, si esa manipulación de esos alimentos en la preparación, y que han pasado muchos casos, creo que se han visto en noticias donde hay niños que han salido intoxicados, han salido enfermos. Entonces, yo creo que sí hay un riesgo, independientemente de la actividad que realiza el colegio. Entonces, ojo, ahí el establecimiento que sería de interés sanitario no es el colegio, es el restaurante asociado al colegio. Pagado. Sí estamos ahí, ¿no? Sí, profe, Mayra, tiene ¿ibas a usted decir razón. algo? Sí, Tiene usted señor. razón totalmente. Sí, señor, tiene usted razón totalmente. Pero el colegio también tendría que tener, digamos, un control sobre eso, ¿no? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, pero no estaría ligado a su actividad productiva principal. Ok, total, ok. Mayra, ¿ibas a decir algo? No, profe, no, pues sí, lo que usted dice, eso no pertenecería ya a lo que es como tal la instalación que es sobre la educación. Ya sería como tal como la alimentación escolar, que pues ahí hay niños que reciben su refrigerio, lo que dice el compañero, o el almuerzo, y tienen pues su manipulación de alimentos. Ya en el ambiente escolar ya sería sobre los baños, los salones, la ventilación si falla, y pues sobre el agua potable. Exactamente. Habrían algunos factores asociados al desarrollo de las actividades, pero no estarían ligadas directamente a la actividad productiva de esa empresa como tal o de esa organización. Vamos a analizar otro ejemplo como para tenerlo más claro. Ahora les voy a cambiar a un hotel. ¿Ustedes creerían que un hotel es un establecimiento de interés sanitario? Sí, totalmente, profe. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es un establecimiento donde uno particularmente va a hospedarse, hace uno uso del baño, ¿sí? Aunque digamos, a veces ellos le dan a uno la alimentación, hay esos hoteles que tienen el desayuno incluido. Entonces, en ese aspecto, creería que si no hacen un buen aseo, una buena asepsia, ahí hay posiblemente riesgos a la salud. Mm, ¿Alguien más? Bueno, ahí sería lo que dice el compañero. Comparto mucho lo que dice el compañero. Ese es como el alojamiento. Pues como muchas gentes, bueno, yo lo digo también pues porque he ido a un hotel, entonces se comparte, así se haga la asepsia, como dice él,
las personas que duermen pues dormimos en la misma cama, que hay chinches, que hay moho, el manejo del aire acondicionado, pues también manejan ahí los alimentos y las bebidas, que van también, hacen el traslado a la habitación, bueno, el agua de las piscinas, porque de verdad que hay sitios donde no manejan bien el agua de las piscinas, las duchas, el jacuzzi, bueno, así en general. Ok. ¿Alguien más? Efectivamente, la actividad de el hotel es el alojamiento, ¿no? Y este alojamiento sí está entonces asociado a unos factores de riesgo que podrían afectar la salud de las personas. Por ejemplo, las condiciones de los colchones, o por ejemplo, digamos que el uso compartido de los baños. Entonces, a este sí lo podríamos considerar porque su actividad está directamente ligada a una actividad que sí generaría o sí podría generar algún tipo de riesgo a la salud de las personas. Continuando entonces, ¿quiénes son las autoridades sanitarias entonces competentes en Colombia? Aquí en Colombia tenemos, digamos que, dos niveles en cuanto a a esta vigilancia, a esta inspección, vigilancia y control. A nivel nacional, INVIMA regula y vigila todos los productos de consumo humano. Ojo, ellos desde el nivel central hacen la inspección, vigilancia y control a todos los establecimientos que dentro de su actividad económica produzcan, digamos, algún tipo de elemento de consumo humano. Mientras que a nivel local, las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales son las encargadas de realizar estas acciones de inspección, vigilancia y control de factores de riesgo presentes y asociados a los establecimientos de interés sanitario ubicados en su área de jurisdicción. Fíjense las dos funciones tan diferentes y los dos niveles de decisión tan diferentes que tienen ambos. El INVIMA se encarga a nivel nacional de vigilar que todo producto de consumo humano cumpla, digamos, con cada uno de estas condiciones para poder, digamos, evitar algún tipo de afectación a la salud. Mientras que las secretarías de salud departamentales, las distritales, las municipales, son encargadas entonces de realizar toda esa inspección, vigilancia y control dentro de cada uno de esos establecimientos que podrían tener asociado algún tipo de factor de riesgo a la salud. Entonces, mientras que el INVIMA controla qué productos se comercializan, acá en cada una de las regiones, las Secretarías de Salud Departamental, las Secretarías de Salud Distrital y las Secretarías de Salud Municipal son las que vigilan entonces los establecimientos, ¿sí? Buscando entonces controlar esos riesgos asociados a las actividades. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un restaurante ubicado en la ciudad de Bogotá, INVIMA revisa los productos que se comercializan allí, pero la Secretaría de Salud Distrital en este caso revisaría cómo manipulan esos
alimentos dentro de ese restaurante. ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, profe, claros. Ok. Sí, Entonces, señor. ¿qué se vigila dentro de esto? Hay una normativa sanitaria y de salud pública asociada a lo que hemos venido hablando, iniciando principalmente con la Ley 9 de 1979, que se conoce como el Código Sanitario Nacional. Y digamos que es la base de la salud pública en Colombia, en el cual se regulan entonces temas ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y de control de alimentos y de saneamiento. Digamos que esa es la base sanitaria en Colombia. De allí partimos entonces a la ley 1751 del 2015, que es un estatuto que consagra la salud como un derecho fundamental, garantizando entonces el acceso oportuno, eficaz y de calidad a todas las personas en Colombia. La siguiente normativa es el decreto 780 del 2016, que es el decreto único reglamentario del sector salud y protección social. Este es un decreto compilatorio, quiere decir que todos los decretos del sector salud y protección social están incluidos allí. Y en él están todas las reglamentaciones relacionadas a la salud pública en Colombia. Y obviamente inmersos las sanitarias. Finalmente, está la resolución 2674 del 2013. Esta ya es un poco más específica y esta define los requisitos sanitarios para la fabricación, procesamiento, almacenamiento y comercialización de alimentos y materias primas. Fíjense entonces que ya habla exclusivamente de alimentos. Quiere decir que reglamenta específicamente alimentos, la manipulación, por así decirlo, o la fabricación, el almacenamiento, la comercialización de estos alimentos en Colombia. Ojo que también incluye todo el tema de materias primas. Y aquí surte entonces lo que les preguntaba anteriormente. Hace algún tiempo, y les cuento, digamos, dentro de mi experiencia profesional, yo como ingeniero ambiental asesoro aquí en el sector turístico en Cartagena, donde vivo, todo el tema sanitario en el sector turístico, y asesoro todo el tema todo el tema sanitario, todo el tema de sostenibilidad de esos establecimientos. Resulta que había un hotel que decía que él quería garantizar sus condiciones sanitarias. Hicimos la solicitud a la Secretaría de Salud de aquí del distrito de Cartagena, acá lo llamamos DADIS, es el Departamento Administrativo de Salud de acá del distrito, y nos dijeron: no, señores, ustedes no son un establecimiento de interés sanitario. Ya acabamos de hacer un análisis de un hotel y notamos que sí tiene características de interés sanitario, pero resulta que aquí en Colombia, dentro de esta normativa, solamente aparece legislado requisitos sanitarios para todo el proceso de fabricación, procesamiento,
almacenamiento y comercialización de alimentos. Y por lo tanto no nos certificaron que las condiciones sanitarias del hotel eran las adecuadas. Entonces fíjense que hay, falta un poco más de profundidad dentro de la normativa sanitaria en Colombia. Porque las actividades económicas, digamos que, entre comillas, no son establecimientos de interés sanitario o no tienen, según las autoridades competentes en Colombia, esta condición, no son tenidas en cuenta y por lo tanto no hay una normativa que las regule. Quiere decir que yo, como un hotel, por ejemplo, voy a tener, yo teniendo un hotel, voy a tener unos colchones desde hace 20 años atrás, nunca le hago ningún tipo de mantenimiento y sin embargo nadie me va a poder controlar. Seguido al anterior, hay un término que hemos utilizado bastante desde que iniciamos y es el término saneamiento. Inclusive está inmerso dentro del nombre de su formación. Cuando hablamos de saneamiento, entonces hablamos de todas esas acciones, ya sean técnicas o sistemas orientados a mejorar las condiciones higiénicas de un entorno. Quiere decir que estas lo que buscan es proteger la salud pública mediante el tratamiento de agua, la gestión de residuos y la prevención de enfermedades. Esto entonces incluye 3 actividades principales. El saneamiento básico, que es el que garantiza la disposición higiénica de excretas, el acceso al agua potable y el lavado de manos. La gestión de aguas residuales, que incluye toda la evacuación, el tratamiento y reutilización de aguas hervidas. Y finalmente, el manejo de residuos sólidos, que abarca la recolección, el tratamiento, el aprovechamiento y la disposición final de residuos. Entonces, fíjense que ese saneamiento no es más que todas esas acciones que hacemos frente a todos esos factores de riesgo que identificamos y que buscan, digamos que, controlar las condiciones higiénicas en un entorno particular. Entonces, si yo realizo todas esas acciones y yo soy un establecimiento de interés sanitario, yo entonces debo obtener un concepto sanitario. Y ese concepto sanitario no es más que una constancia que es emitida por la autoridad de salud local en que mediante una inspección certifica si un establecimiento cumple con las normas de salubridad e higiene para proteger la salud pública. ¿Qué quiere decir esto? Que este es el certificado que a mí me permite mostrarle a cada uno de mis clientes que yo desarrollo acciones para prevenir cualquier tipo de factor de riesgo. Este concepto puede ser favorable cuando el establecimiento cumple con todos los requisitos exigidos por la normatividad. Puede ser favorable con requerimientos cuando cumple lo básico, pero tiene aspectos menores por mejorar en un plazo determinado. Y es desfavorable cuando presenta incumplimientos graves que representan un riesgo para la salud, lo que puede resultar en la suspensión de actividades o cierre del negocio. Les voy a poner un ejemplo. Resulta que yo tengo un restaurante y he notado desde hace algunos meses
la presencia de roedores. Si llega la autoridad sanitaria a hacerme una visita, ¿cuál creen ustedes que serían ese concepto sanitario? El desfavorable. Sería desfavorable, claro está, porque estoy presentando incumplimientos graves que podrían representar un riesgo para la salud, porque la presencia de roedores podría entonces contaminar los alimentos que yo estoy produciendo, que estoy comercializando y que pueden afectar de forma significativa a esos clientes. El otro ejemplo que les traía es que imagínense que yo soy una panadería. Tengo todos mis documentos en regla. Realizo todas las acciones, pero resulta que no tengo una empresa que me suministre el agua potable porque en el municipio donde estoy no hay acueducto. ¿Cuál creen ustedes que sería el concepto sanitario? Favorable con requerimientos. Exactamente, porque yo podría entonces alegar de que a pesar que no hay un acueducto, yo tengo la posibilidad de hacer un programa en un plazo determinado en el cual garantice la potabilidad del agua que estoy utilizando. Finalmente, un establecimiento que cumple con todos los requisitos, pues va a obtener un concepto sanitario favorable. Entonces, quisiera en este momento compartirles un video que nos habla sobre las condiciones de saneamiento en la producción de panela. Entonces les agradezco, ahora que le dé reproducir el video, que me informen si se escucha el video. Sí, señor. Sí, señor. Ok, Exacto. seguimos entonces. Condiciones de saneamiento. Las condiciones de saneamiento tienen como propósito facilitar la creación e implementación de sistemas para garantizar la higiene de las instalaciones de producción de panela. El sistema incluye programas de limpieza y desinfección, suministro de agua, control de plagas, manejo de desechos y mantenimiento. Limpieza y desinfección. Las actividades de limpieza deben estar encaminadas a eliminar los jugos, la miel, los residuos de panela, el polvo y la suciedad como posibles fuentes de contaminación. De igual forma, los pisos y paredes de las salas que están involucradas en el proceso deben estar en buenas condiciones. De esta manera, se facilitarán las operaciones de limpieza. Los agentes de limpieza correspondientes deben almacenarse y etiquetarse en un lugar específico fuera del área de fabricación. Una limpieza a fondo y un suministro suficiente de agua potable, agua caliente si es necesario, son esenciales para un buen trabajo de desinfección. Abastecimiento de agua. El agua que se emplea para los diferentes procesos en el trapiche debe ser en lo posible potable o de fácil desinfección. También es importante que las instalaciones de producción de panela tengan un suministro suficiente y continuo de agua potable, con instalaciones de almacenamiento adecuadas, como tanques y depósitos cubiertos. Disposición de residuos sólidos. La instalación donde se lleva a cabo el proceso de producción de panela debe contar con espacios adecuados que permitan el drenaje y la eliminación de desechos. De esta manera, se estará evitando la contaminación del producto final, la panela o el sistema de suministro de agua potable.
Los sistemas de drenaje deben estar equipados con rejillas y trampas de grasa que sean de fácil mantenimiento y limpieza. Asimismo, es importante codificar con colores los contenedores de recolección de desechos. De esta manera, se podrá realizar la clasificación en diferentes categorías. En este mismo sentido, es fundamental el manejo adecuado de los desechos sólidos y líquidos. Así se podrá evitar la contaminación en las inmediaciones del trapiche. Control de plagas, artrópodos, roedores y aves. Dentro de las instalaciones del trapiche, es importante ser muy estrictos y periódicos con este tipo de controles. De esta manera, se estará evitando la contaminación por plagas. Para ello, se pueden implementar diversas estrategias como reparar los espacios por donde podrían ingresar las plagas o eliminar lugares en los que se puedan reproducir. Mantener los desagües sin obstrucciones. Procurar que las ventanas y puertas estén cerradas el mayor tiempo posible, especialmente aquellas que tengan comunicación directa con el exterior. Eliminar fuentes de alimentos sobrantes que sirvan para la incubación de plagas, ratas, cucarachas y abejas, etc. Poner trampas para plagas y barreras físicas, como mallas plásticas de fácil limpieza alrededor del área de procesos, con el fin de evitar el ingreso de insectos. Tenga presente que los productos utilizados para el control de plagas y roedores deben estar claramente rotulados o etiquetados y no deben ser almacenados en el área de procesos. Entonces, si se dan cuenta, dentro del video vimos un análisis de un sector productivo en el cual se analizó cada una de las condiciones que debería cumplir este establecimiento para garantizar que esos factores de riesgo sean eliminados y de esta forma garantizar que la producción que estamos desarrollando no va a generar ningún tipo de riesgo ni a la salud de las personas ni al ambiente en el que estamos ubicados. Con esto creo que llegamos a la sección de dudas e inquietudes. Así es que dejo a su disposición si tienen alguna pregunta con respecto a lo que hemos venido conversando el día de hoy. Buenas noches, profe. Hola, Cindy, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Cuando yo hice la visita a un negocio, digamos que lo único que tenía el local era una pared que tenía humedad. Entonces eso lo puse como novedad para que pues la señora y el señor arreglaran. Entonces eso fue la única novedad que yo vi. Entonces no sé si que está bien. Claro. Y está bien porque esa novedad podría ser un factor de riesgo que podría generar algún tipo de riesgo a la salud, teniendo en cuenta que esa humedad podría producir moho y ese moho podría ser, digamos que unas esporas que podrían causar algún tipo de enfermedad respiratoria, por ejemplo. Entonces, por lo tanto, sí, eso es, digamos Eh, que la identificación que debíamos sí, realizar. señor. Otra novedad que yo vi en el sitio fue, digamos que era un supermercado y también vendían cosas que no estaban empacadas, ¿no? Como digamos una empanada, vendían cosas así. Y lo que le sugería la señora era que colocara en el piso estivas para que no quedaran los alimentos en el suelo. Sí, ya esto entonces sería una actividad preventiva frente, digamos, a las condiciones higiénicas de este tipo de productos. Me parece muy bien. Ok, gracias. Dale. ¿Alguien más tiene algo que aportar?
Profe, yo tengo una inquietud con respecto a los conceptos de favorable con requerimiento y desfavorable. Ok. Si es mi primera visita al establecimiento, Ujú. pues si yo soy la que lo estoy haciendo, ¿no? Ajá. Para mí, la primera visita debería ser favorable con requerimiento. Es obvio que un establecimiento nunca va a estar al 100% adecuado o que lleve las reglas que se deben llevar. Y desfavorable, pues tampoco no debería ser porque pues no se le daría la oportunidad bueno, se puede decir así, al dueño del establecimiento a que haga las recomendaciones que se deben o en las falencias que ellos están teniendo del establecimiento, ¿no? Creería, pues para mí sería siempre la primera visita tendría que ser un favorable con requerimiento. No sé si estoy mal, por favor, pues para que me corrija o me indique si es así o no. Bueno, Mayra, dentro de esa percepción que tú tienes, cabe aclarar dos cositas. La primera, que cuando hablamos de concepto favorable con requerimiento, quiere decir que hay algún tipo de, digamos, de no conformidad o no estoy cumpliendo a cabalidad todas las recomendaciones establecidas en la norma, ¿no? Y que podrían afectar de forma, digamos que eh, no tan grave ese producto que se está comercializando o no podría generar, digamos que no sería un factor de riesgo tan considerable frente al concepto desfavorable, en el cual definitivamente el factor de riesgo es muy inminente. Imagínate, por ejemplo, que tú vayas la primera vez a una organización y encuentres, por ejemplo, que el suministro de agua potable para elaborar esos alimentos es una quebrada que está al lado de ese establecimiento. Ya ahí el factor de riesgo es muy grave que tendríamos entonces que tomar, digamos que medidas un poco más eh, drásticas que las que tomaríamos en un concepto eh, favorable con requerimiento. Entonces, fíjate que cuando hablamos de favorable con requerimientos es porque hay algo que corregir, pero que no hay una inminencia dentro de esto. La amenaza no es tan alta frente a la salud de las personas, mientras que el concepto de favorable ya incluye factores de riesgo que podrían poner en riesgo, digamos, de forma inminente la salud de las personas. Entonces, no necesariamente por ser la primera vez, tendría que dejarle pasar algunas cosas que podrían afectar. Imagínate si tu primera visita es a un restaurante y te dicen, no, es que el agua para hacer la sopa la tomamos allá en la quebrada. Eso es algo que no puede esperar. Entonces, obviamente, dentro de estos conceptos hay un tiempo para cumplir con los requerimientos dados por la autoridad sanitaria. Obviamente, el concepto de favorable garantizaría que ese tiempo sea mucho menor que al favorable con requerimiento. Obviamente, si hay una reincidencia dentro de este favorable con requerimientos, pues ya hay unas acciones legales para que, digamos, ese concepto cambie a desfavorable definitivamente.
No sé si me hago entender con lo que te acabo de decir. Sí, profe, sí, Mike. sí, ya. Sí, señor. Sí, tranquilo. Gracias. Ok. Porque es que imagínate considerar un riesgo muy grave y nosotros decirle, no, como es la primera vez, dejémoslo así. Pero esa persona va a seguir funcionando y podría generar algún tipo de afectación a la salud de las personas que están, digamos, inmersos dentro de ese establecimiento. Sebastián, ¿tú ibas a decir algo? Profe, Edward. sí, señor. Yo entiendo la pregunta que quiso hacer la compañera de pronto, excúseme, no la supo hacer de la mejor manera. De pronto yo entiendo lo que ella quiso decir, que si yo hago una inspección a un comercio y si la falencia que yo encuentro no son tan graves, pues digamos, no le voy a poner un concepto desfavorable. Esa de pronto sería de pronto la idea que ella quería expresar, pienso yo. Entonces, si digamos, si no son las falencias que tenga, no son tan graves, pues uno le dice, mire, le voy a poner su concepto favorable, pero le voy a hacer estos requerimientos o esta sugerencia para que por favor usted ponga esto al día. Ya si son cosas demasiado graves, como usted dice, el agua viene del río, obviamente, son temas que no se pueden dejar pasar por ningún motivo. Exactamente. Sí, señor. Instructor Julio. Sí. Eh, Otra pregunta, o sea, yo voy al sitio, lo visito, para ser desfavorable que entran las plagas, ¿sí? Digamos, ya se ven cucarachas, ya se ven, ahí vi que abejas o ratas, eso ya es Ujú. para el cierre, Bueno, no necesariamente, más que sea comida, por ejemplo. ok, eso depende de la gravedad. Eso depende de la gravedad y casi siempre la autoridad sanitaria no va, digamos, a identificar directamente las plagas así. Por ejemplo, yo como autoridad sanitaria voy a ese establecimiento y no le voy a preguntar, ¿será que ustedes vieron una rata hace unos días por aquí? Sino que le voy a decir es, hey, preséntame tu certificado de, de fumigación, que obviamente lo tiene que hacer de forma periódica para poder evitar este tipo de riesgo. Entonces, si ya este establecimiento no tiene ese requerimiento, y ahí sí tendría entonces que tomar cartas al asunto. Ojo, el cierre o las medidas dependen de la gravedad de lo identificado dentro de la visita de inspección. El inspector sanitario es la persona que determinaría entonces qué tan grave o qué tan alta es la amenaza a la salud de las personas para poder determinar qué acción correctiva, preventiva habría que tomar. Porque de pronto, no sé, voy caminando y veo una hormiga y digo, ah, no, hay que cerrarle el establecimiento. Tampoco. Pero si ya veo que voy haciendo la inspección y le pregunto por el certificado de fumigación y me da un certificado de hace, no sé, 2 años y por allá veo un hueco donde se asoma un ratón y después voy caminando y me encuentro con una cucaracha, ya ahí sí hay una acción, digamos, un poco más grave que tomar. Profe, discúlpeme, ahí también entraría el lavado de tanque, ¿verdad? Sí, claro. El lavado de tanques hace parte de las acciones que garantizan el suministro o el abastecimiento de agua potable. Y ahí entonces yo tendría que garantizar que ese agua potable de verdad cumple con las condiciones sanitarias y con las condiciones de calidad en cuanto al consumo de agua en Colombia. Casi siempre
esa autoridad sanitaria entonces va a solicitar un certificado, por ejemplo, de fumigación, un certificado de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable, va a solicitar, por ejemplo, un certificado de limpieza de las trampagrasas que están relacionadas al agua residual o al agua servida, y digamos que está ligado a cada uno de esos requerimientos enmarcados en los 3 programas principales que les decía, que es saneamiento básico, eh, aguas residuales y manejo de residuos sólidos. ¿Alguien más? Sebastián. Bueno, yo quería hacer, digamos, una pregunta estructura en el tema de, digamos, los establecimientos. Hay establecimientos que llevan hasta 6, 10, hasta 15 años, ¿sí? Y Sí. usted sigue yendo a esos restaurantes y pues obviamente uno, el que diga que no ha comido en un restaurante en el cual no cumple las condiciones, 100% es mentira, porque a veces uno hasta mira, digamos, lo que usted dice, que uno mira, digamos, hasta cucarachas, y uno ya ha comido ahí varias veces. Entonces, a lo que voy es, hay restaurantes que llevan 5 o 10 años funcionando y tienen problemáticas sanitarias terribles. Y aún así yo me pregunto cómo le siguen dando el concepto sanitario a esos establecimientos, y se los dan. Y entonces una de las problemáticas que me ha dado, digamos, hablo aquí en el sector donde vivo, es que las personas que tienen que hacer las inspecciones ni siquiera van al local, solo le emiten el concepto y que la persona pague. Entonces yo digo que eso es una problemática que se mira mucho y está mal, porque si usted se pone a ver acá donde yo vivo, ningún establecimiento casi cumple las condiciones sanitarias, y es por lo mismo, porque la gente paga y hasta mismo las mismas personas dueños de los locales dicen que ellos pagan y que les emiten el concepto, porque nunca se aparecen por allá. Entonces, ahí a quién o qué o con quién uno pelea. Pues ahí primero estamos inmersos en un flagelo de corrupción en Colombia que lastimosamente es que creo el que nos está causando muchos problemas, ¿no? Y segundo, pues creo que depende del inspector, depende de la responsabilidad que tú tengas como establecimiento, porque si yo soy un establecimiento, no sé, que vende pollos o que vende pan o que vende cualquier tipo de alimento, yo como persona también tengo una ética, y yo no creo que alguno de nosotros digamos que comercialicemos algún tipo de producto que sabemos que le va a generar algún tipo de afectación a las personas. Eh, Lastimosamente, en Colombia, los estamentos, digamos, de vigilancia y control, en muchos casos están permeados por la corrupción, y no hay digamos que una vigilancia y un control eficaz contra todo este tipo de acciones. Digamos que la única forma frente a esos casos que tú has identificado es hacer una queja hacia la Superintendencia de Salud relacionadas con condiciones de salud pública. Pero eso ya es algo, digamos que bastante alto, ¿no? Pero sí sería posible hacerlo. Por ejemplo, que yo vaya y, no sé, identifique unas condiciones sanitarias eh, no adecuadas, y de pronto ese alimento me causó algún tipo de afectación, pues yo podría hacer un requerimiento a la autoridad eh, sanitaria competente, en este caso la superintendencia, que es, digamos,
ya más arriba digamos, de cada uno de estos. Cindy. Sí, yo tengo un técnico yo soy manicurista también y trabajé hace 2 años en una peluquería y iban estas chicas de la secretaría visitando y lo que decía el compañero Sebastián es muy real, porque digamos que el establecimiento no cumplía con el papel de depilar y ellos tenían la cabina, la peluquería contaba con una cabina, eso quedaba en la 100, cerca en un sitio estrato 5, pero no contaba con el papel de depilar. La misma chica de sanidad dijo, tranquila, sáquelo chimbo, imagínese eso, sáquelo chimbo, Wow. vale 1.200.000 Chisme. y le dio el contacto, le dijo, miren, esta academia la certifican y usted no tiene que hacer el curso. Digamos que no contaba con otras, las canecas rojas, porque ahí se manejaban agujas lancetas cuando se incrustaban los vellos en la depilación, entonces eso eran residuos que tenían que ir en esa caneca. Entonces nunca le colocaba ninguna anotación y eso yo veía. Entonces yo decía, y yo le dije, ¿por qué no colocan anotación? No, pero ¿para qué vamos? Porque ella, la chica, la dueña, le ofrecía el tintico, las oncecitas. Entonces yo me colocaba a analizar y yo decía, ya, y prestaban ese servicio de depilación no teniendo el papel y después fueron a la academia donde la niña dijo que la certificaban, pagaron 1.200.000 y siguieron trabajando normal. Entonces es como para complementar esa idea de esa clase de negocios de estilistas. Acá en Bogotá pasó un caso que están ahorita del ojo con Yulixa, una señora que de 50 y algo de años se fue a hacer una megaliposlisis láser, algo así, y pues obviamente falleció por una mala práctica. Y eso es porque las entidades sanitarias no prestan no sé, como que no se dejen, digamos, tome 2 millones, 5 millones, porque hay un peluquero también de al lado donde yo trabajaba que él decía, no, uno les paga ahí al ingeniero de ahí de Chapinero 10 millones y me deja seguir. Tenía muchos chicos venezolanos sin papeles y eran empíricos. Entonces, gravísimo eso. Entonces, quería complementar esa idea. Ok, Cindy, muchísimas gracias. Sí, es bastante preocupante en Colombia eso porque imagínense, en muchos casos, la falta de conocimiento o incurrir en estas prácticas podría traer lo que pasó hace poquito con el tema de la señora que fue a hacerse la lipoláser, no sé qué, y que terminó muerta. ¿Qué tal, por ejemplo, dentro de estas condiciones sanitarias eh, por ejemplo, el mal manejo de las agujas pueda causar algún tipo de afectación a las personas que van al lugar? Y ustedes saben que uno de los factores de riesgo más grandes frente a la salud es el contacto con cualquiera de las secreciones humanas. Entonces, fíjense que sí hay, digamos que una afectación bastante grave y que esas personas que de pronto se dedican a la vigilancia y al control de este tipo de condiciones, en muchos casos no toman o no tienen la ética necesaria para poder garantizar, digamos que estas acciones. Mayra, cuéntanos. Bueno, yo les quiero comentar, yo trabajo con la oficina de saneamiento ambiental y lo que dice el compañero es verdad. Muchas veces no van a hacer la visita lo que son, porque hay una división, por decirlo así, los ingenieros de alimentos van a visitar lo que son restaurantes, panaderías, los que son técnicos van ya a los mini mercados, bueno, en fin, así. Lo que dice la compañera también es cierto.
se maneja demasiado lo que es como la compra del concepto sanitario, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa acá? Yo me arriesgo a perder mi empleo. ¿Por qué? Porque si yo no hago la visita como tal, como debe ser al establecimiento, porque tengo que cumplir una meta con la entidad que yo estoy trabajando, eh, ellos por la pereza, yo sé que a nosotros se nos vienen muchas cosas el día a día, de el estar indispuesto, de una enfermedad, el familiar, y bueno, muchas cosas, no van a hacer la visita, entonces ellos van a carrera y les dan el concepto, llegan a la oficina, pero ¿qué es lo que pasa? Ellos se arriesgan o nos arriesgamos a perder el empleo. ¿Por qué? Porque a nosotros nos hacen una auditoría. Quien hace la auditoría es Secretaría de Salud. Y si no coincide con lo que está en el establecimiento o el mismo dueño o representante legal dice él no vino a hacer la visita, pues hablándolo así a grosso modo, estoy por dentro y pierdo mi empleo porque no coincide lo que está en el acta a lo que el dueño del establecimiento está diciéndole a la persona que me está haciendo la auditoría. En cuestión de también de las visitas de transporte de alimentos, eso es otra cosa fatal. O sea, lo hablo porque pues se ve mucha mafia ahí, demasiado. Y hay mucha gente que pierde el empleo por eso, porque le da un concepto favorable a un carro, a un transporte de alimentos que definitivamente no está en las condiciones de transportar en los alimentos. Entonces, lo que dice la compañera también, la estética que realizó este procedimiento, o sea, que es aquí en Venecia, en Bogotá, ahí está por dentro lo que es la Subredsur, porque no debió dar vía libre o no debió haber dado un concepto favorable y abrir las puertas a un establecimiento que siguiera, porque fueron varias personas, o creo que fue otra chica también que estaba dentro del establecimiento sufriendo estas mismas condiciones de esta señora que falleció. Entonces, eh, si es la auditoría, ¿por qué, ¿por qué dejan? O sea, ya pierde ya la credibilidad en una visita técnica que no está cumpliendo con sus requerimientos. Mayra, es bastante complejo todo el tema, inclusive dentro de lo que tú dices, les puedo hablar por lo menos en el caso de Cartagena, eh, a diferencia de pronto bueno, Bogotá y Cartagena es muy similar en cuanto a establecimientos, porque ambas ciudades reciben un volumen considerable de turistas, ¿no? Pero aquí el tema es un poco más complejo porque pues Cartagena es una ciudad turística netamente. Entonces aquí lo que se recibe en mayor parte de los casos son extranjeros. Y en muchos casos, digamos que los niveles, digamos, de exigencia son bastante altos para algunos establecimientos y para otros no. Porque juega mucho que algunos establecimientos, digamos que tienen participación algunas personas, no sé, del sector político o empresarios reconocidos, y entonces ya ahí las medidas tomadas son mucho más fáciles de cumplir que un establecimiento de pronto de una persona que no tiene ningún tipo de, de contacto dentro de esas instituciones. Eh, Eso es bastante grave porque imagínense, hace, no sé, unos 5 años atrás, uno de los restaurantes emblemáticos de aquí de Cartagena
le hicieron unas pruebas así como que sorpresa. Vino el ministerio y vino no sé quién y vino INVIMA y vinieron todas las instituciones, digamos que relacionadas con salud pública y llegaron precisamente a ese restaurante y resulta que cuando hicieron las pruebas encontraron excrementos de rata, encontraron malas prácticas dentro de la cocina. Entonces, últimamente aquí en esta ciudad, digamos que hay como que un poquito más de control, pero sin embargo, en muchos casos suele suceder lo que ustedes están mencionando. A veces el inspector, ay, no, es que me da flojera, que es que no sé qué. Aquí mm, están, digamos que en este momento haciendo mucho control. Con lo que he trabajado últimamente muchísimo es con el tema del saneamiento de las piscinas. O sea, además de todo el tema de alimentos, aquí dentro del saneamiento, la misma autoridad que regula, o sea, la misma autoridad sanitaria, también regula todo el tema de sanidad en piscinas. Y eso, digamos que lo están controlando aún más porque los riesgos asociados a la piscina también son bastante considerables. Entendiendo, por ejemplo, que una persona, no sé, pueda entrar a la piscina y pueda tener una herida abierta o pueda tener algún tipo de enfermedad cutánea que pueda transmitir también a las personas. Entonces, aquí por todo el tema de turismo, pues digamos que hay campañas que, digamos, aumentan esos requerimientos, pero hay veces que también son un poco flexibles, así como ustedes lo mencionan. Señores, Mayra. Profe, también quería, pues lo que usted acaba de decir de lo de las piscinas, aquí pasó en un restaurante también muy reconocido. Bueno, restaurante no, es un sitio donde hacen sándwich, ¿ya? Ujú. La verdad tampoco no es culpa ni siquiera del técnico ni del ingeniero, porque yo en mi concepto, yo voy y hago mi visita y encontraron una rata muerta en la paila donde sofríen las papas. El chico, el ingeniero, porque es un ingeniero, le dio concepto desfavorable, se fue para sellamiento del establecimiento. Al otro día llegó el gerente, eso mejor dicho, armaron el zapero con, mejor dicho, terrible, y eso que tenían evidencias, porque para eso hay que tener evidencias, mostraron, no, eso movieron cielo y tierra porque el establecimiento está todavía, porque está abierto, en un centro comercial, entonces que como así, que bueno, en fin, eh, esa misma tarde, no sé qué hicieron, no sé con quién hablaron, le quitaron el sello al establecimiento y siguió prestando su servicio al público así nomás. Entonces muchas veces tampoco no es culpa de la persona que va a dar el concepto sanitario, sino ya de las influencias que tienen las grandes empresas. Sí, ¿qué es eso? O sea, es definitivamente la influencia que ejercen sobre las decisiones, porque tú puedes ir con la mayor intención, no solamente de presionar, no solamente de presionar, sino más bien de como de buscar algún tipo de solución, ¿no? Porque muchas veces no es simplemente uno como que ir y decir, bueno, eh, definitivamente te vamos a cerrar, sino mira, busquemos, nosotros somos una autoridad, pero estamos como que buscando el mismo objetivo entre todos y es prevenir algún tipo de afectación a las personas. Pero lastimosamente hay empresarios que no quieren hacer nada, o sea,
consígueme el certificado, sea como sea, y más nada. Yo quiero el concepto y ya. Y hasta ahí llego y hasta ahí voy y ya. Y o sea, le dices, no, es que hay que hacer hay empresarios que yo he conocido en los que yo les he dicho, no, ¿sabes qué? Yo no trabajo así, yo no puedo seguir en esto porque, o sea, no, yo no voy a implementar ninguna acción, yo no voy a hacer nada, no tengo plata para eso, yo no. Entonces, así tampoco me parece que sea la forma, ¿no? Señores, les voy a compartir más que quisiera aportar algo más. Profe, qué pena yo ser tan cansón. Yo le puedo hacer una pregunta fuera de contexto, fuera del tema que vimos hoy. Es que yo le Sí, dejé un foro señor. de inquietud, pero de una vez para si su merced me puede responder. Qué pena con su merced. Sí, cuéntame. Profe, es que, pues bueno, yo ya estoy empezando a hacer las nuevas actividades, ¿sí? Ujú. Entonces, yo ya le había comentado a usted sobre un tema y usted me decía que simplemente uno siguiera los lineamientos de la guía, ¿sí? Lo que estaba en la guía era lo que se hacía. Sí, señor. Entonces, ahorita está lo de la actividad de la lista de chequeo, las tres listas de Ujú. chequeo prácticamente de la cadena de custodia y eso, y cada una dice máximo 2 hojas. Mi pregunta es, para resumirle, ¿se puede extender o simplemente nos acatamos a a las 2 hojas que nos habla la actividad? Debería ser en 2 hojas. Si O así lo sea, establece la guía, sí, sería solamente en ahí las 2 hojas. dice en 2 hojas, o sea, 2 páginas, pero el lema es, entonces, o sea, para no, para no regarme tanto, es un tema que uno se puede alargar hasta 5 o 6 hojas, ¿sí? Entonces, Ujú. la expectativa sería resumir todo eso, o sea, intentarlo hacer lo más resumido posible. La intención es hacer, sí, no tanto lo Digamos más resumido posible. digamos que, qué pena, profe, en la de la toma de muestra habla sobre el protocolo, la obtención, y yo me puse a investigar y son temas que si nos ponemos a hacerlo a cabalidad, son temas que abarcan mucho espacio, ¿sí? Ujú. Entonces, Me estás hablando ya te voy a mostrar. la de la toma de Me- muestra, la que sigue después de los EPI. Ahí está, más arriba. Está más arriba. Ahí, Aquí está. esa. Esta es, La de la esta es la lista, lista de sí. verificación de muestras de riesgo Ajá, sanitario. sí, señor. Ajá, aquí dice que apliques todos los protocolos de bioseguridad para toma de muestras de factores de riesgo a la salud, que identifiques técnicas de obtención de evidencias de acuerdo con el tipo de riesgo, que localices el punto crítico de la amenaza, que recolectes la muestra de riesgo sanitario, que apliques el método de embalaje de la muestra y que realices una lista de verificación de todas las actividades realizadas. Dice que el producto es la lista de verificación, que debe Ajá. estar en formato PDF y que debe tener una extensión de máximo 2 hojas. Entonces, teniendo en cuenta eso, te recomiendo que priorices lo que vas a incluir para que pueda cumplir con los lineamientos que establece la evidencia. Ok, vale, vale, pues. Sí, porque mi pregunta era esa, que
que si en sí tocaré resumir prácticamente la información, porque pues si nos ponemos a colocarlo el tema de protocolos, ahí se nos van las 2 hojas. Esa era mi pregunta, eso es lo que quería estar. Ok. Les había dicho pues anteriormente que la intención es que nosotros cumplamos con los lineamientos que establece la guía para la entrega de estas evidencias. Entonces, si la evidencia me dice que es una extensión máxima de 2 hojas, pues la intención es que hagamos la evidencia con la extensión máxima de 2 hojas. Señores, quería mostrarles, este es el cronograma de actividades que ustedes conocen. En este momento iniciamos la actividad del proyecto 2, que se llama establecer y describir condiciones sanitarias. Ese está enmarcado en varias actividades de aprendizaje. La primera es obtener evidencias de riesgo sanitario. Esta tiene 4 evidencias. La primera relacionada con una lista de chequeo del uso de EPI. La segunda, la lista de verificación de muestras de riesgo sanitario. La tercera, la lista de chequeo de la cadena de custodia para la muestra. Y la última, el informe del proceso de inspección. Estas 4 las vamos a desarrollar entre el 25 de mayo y el 3 de junio. Luego de eso, tenemos la segunda actividad de aprendizaje que se llama establecer el plan de muestreo. Esa tiene 5 evidencias. La primera relacionada con el diagrama con las propiedades del agua. La segunda, el cuestionario de los métodos de preservación, conservación y toma de muestras. El tercero, el video sobre equipos e instrumentos de medición. El cuarto, el cuadro resumen del manejo, peligros y riesgos sobre los productos químicos. Y la última evidencia es el informe del plan de trabajo para la toma de muestras de agua. Esto lo vamos a desarrollar entre el 4 de junio y el 19 de junio. La tercera actividad de aprendizaje. La tercera actividad de aprendizaje es evaluar la matriz agua de acuerdo a la normatividad vigente. Esta tiene 5 evidencias también. La primera relacionada con el diagrama de calibración de los equipos de medición de agua. La segunda es un foro de características del área donde se realiza la toma de muestras. La tercera es un video explicativo de toma de muestras. La cuarta es un cuadro de presentación del embalaje y transporte de las muestras de agua. Y la última es un informe sobre operaciones del muestreo de agua. Esto lo vamos a hacer entre el 22 de junio y el 7 de julio. Y finalmente tenemos 4 actividades de aprendizaje relacionadas con la competencia de seguridad y salud en el trabajo. Esto lo vamos a hacer entre el 8 y el 15 de julio. Tiene 4 actividades de aprendizaje. La primera, relacionada con identificar estrategias para la prevención y control de impactos ambientales y de accidentes y enfermedades laborales. Eso tiene una sola evidencia que se llama cuestionario sobre situaciones en el contexto ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. La segunda actividad de aprendizaje es reconocer el desarrollo de las acciones de control de los impactos, disminución de accidentes y enfermedades. Esa tiene una sola evidencia que se llama presentación de estrategias para la prevención y control de impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales. Esa lo vamos a hacer entre el 9 de julio y el 10 de julio. La tercera actividad se llama plantear acciones para orientar al equipo de trabajo en los planes o programas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo. Tiene también una sola evidencia que es un mapa mental de planes y acciones establecidos en medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. Eso va
entre el 13 de julio y el 14 de julio. Y finalmente, la última actividad de aprendizaje relacionada con esa competencia es plantear propuestas para favorecer la cultura ambiental responsable, el desarrollo sustentable y el autocuidado. Tiene una evidencia que es un video expositivo sobre oportunidades de mejora en medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo, y se va a desarrollar entre el 14 de julio y el 15 de julio. Para esta última competencia, el 8 de julio estarían con otro instructor, que es el instructor transversal del área de seguridad y salud en el trabajo, y desarrollarían esas actividades en su compañía. ¿Estamos claros con las actividades? Sí, señor. Ok, entonces Sí, en profe. este momento estamos aquí en la primera actividad de aprendizaje que va desde el 25 de mayo al 3 de junio. Quiere decir que el primero es lunes, el miércoles se nos vencen estas 4 actividades que tenemos acá, estas 4 evidencias, perdón, para que lo tengan en cuenta entonces. ¿Todo claro entonces? Señor. Todo claro, profe. Ok, Sí, por sí. ahí hay unas preguntas que me han hecho bastante en el chat, en los mensajes que me han enviado varios compañeros, y quiero de pronto aclararlos para que de pronto no hayan dudas al respecto. Ya terminamos la actividad 1 del proyecto y ahí habían 4, 5, como 10 evidencias más o menos hemos desarrollado. Hay algunas actividades de esas que todavía no he alcanzado a llenar en la plataforma, registrarles la calificación. Yo les cuento una partecita. Yo llevo 15 años trabajando en el SENA, pero es mi primera vez dentro de la formación virtual. Siempre he sido instructor presencial. Estoy asumiendo un nuevo rol y cometí la novatada del siglo. Descargué todas esas evidencias y comencé a revisar cada una de las evidencias de ustedes y iba anotando las consideraciones que les iba a colocar en la calificación. Luego, hablando con un compañero, me dijo, oye, pero es que así se te van a vencer los tiempos. Inclusive, antes de ustedes tuve una reunión de seguimiento porque cuando revisaron el curso se dieron cuenta que yo no había cargado las calificaciones de ustedes. Entonces, estoy corriendo con eso. Ya yo tengo todas las evidencias evaluadas, las que me han enviado, pero ahora entonces tengo que entrar de a uno por uno a colocarle la calificación. Ya sé que no me vuelve a pasar, ya cumplí una novatada, ya uno siempre paga la primera vez la novatada, pero ya no vuelve a pasar. Ahorita en estos días van a haber varios cambios dentro de Sayuna, porque hay algunas cosas que me anotaron que debo corregir. Entonces van a ver que voy a comenzar a hacer pues los cambios que me indicaron con respecto al cronograma, la forma como está publicado no es. Hay algunas cosas pues que ahí voy corrigiendo, pero afortunadamente siempre estoy aquí todos los jueves a las 6 de la tarde para ustedes, disponible 24/7 en los mensajes. A veces me demoro un poquito para responder, pero siempre les respondo. En el WhatsApp sí, siempre he estado disponible. A los que me han hecho preguntas, pues se han dado cuenta que he estado siempre disponible para responderles. Cualquier cosa que ustedes tengan que preguntar, siempre les he mencionado lo mismo. Aquí estamos para aprender, aquí estamos para sacarle el mayor provecho
a esta formación y que esto se convierta en el inicio de nuestra, digamos, de nuestra reestructuración de nuestra vida laboral. Entonces, mi total disposición, mi total entrega, la verdad es que hay días que, como apenas me estoy acostumbrando, me demoro a veces algún tiempo en hacer las cosas, pero ya he ido aprendiendo afortunadamente y ya he ido tomándole todo el hilo al tema. Mi total disposición en los temas ambientales, en los temas de saneamiento. Yo creo que de pronto no les conté la primera vez que nos reunimos. Yo creo que ustedes saben, soy ingeniero ambiental de profesión, soy magíster en sostenibilidad, tengo aproximadamente como 15 años de trabajar en todo el tema ambiental. Me dedico principalmente, además del SENA, pues me dedico principalmente a hacer consultoría empresarial en temas de tratamiento de aguas residuales, de manejo de residuos sólidos, hago acompañamiento en todo el tema de saneamiento, en lo que les contaba hace un ratico, porque dentro de todo el tema turístico, hace algunos años aparecieron unos sistemas de sostenibilidad a todos los prestadores de servicios turísticos. Entonces, participé en la implementación de bastantes establecimientos porque pues trabajaba, digamos, de la mano con varias organizaciones sociales que apoyan a esos establecimientos pequeñitos y pues entonces he tenido, digamos que un poco de experiencia en todo el tema de saneamiento. Me gusta muchísimo que hayan personas aquí que se dediquen a eso. No sabía que Mayra trabajaba en el tema de saneamiento desde ya. Muy bacano. Ojalá le saque el máximo provecho a todo esto y que sea pues su ascenso allá en el trabajo. Dime, Mayra. Sí, profe. La verdad no soy técnico, no, hasta ahora estoy comenzando. Soy de la parte administrativa, o sea, manejo todo lo que son los soportes, todo lo que es la parte administrativa. Pero sí me ha gustado mucho. Ya llevo 10 años pues ahí en la oficina, he aprendido mucho, es muy bonito y pues por eso me incliné pues a estudiar y ya pues que se me da la oportunidad pues aprovecharla y pues aprender, que es para eso lo que aprender No. ya más sobre esta profesión. O sea que próximamente vas para campo. Si Dios quiere, si se me dan las cosas, si se está destinado, sí, señor. Pues esa es la actitud. Eh, ¿Alguno de ustedes estuvo en la sesión de ayer que hablaba sobre etapa práctica, patrocinio? ¿No estuvieron ayer en la reunión? La verdad no No, pude, profe, no, pues no, por no. la hora no se me facilitó. Yo sí, profe, yo sí estuve. Ah, ok. Les voy a compartir la grabación. Por ejemplo, Mayra, que ya trabaja dentro del tema, eh, para que vayan identificando la forma como ustedes pueden certificarse luego de desarrollar todas las competencias de la etapa lectiva, por así decirlo, porque las personas que de pronto ya están haciendo algunas acciones relacionadas podrían optar por la etapa práctica como contrato laboral, que es, digamos que la experiencia que ustedes están teniendo dentro de la empresa les sirve para soportar lo que ustedes están haciendo acá en la formación. Y ahí no tendrían pues que entonces decir, ah, no, es que como yo estoy trabajando, entonces no me tengo que retirar del trabajo para buscar otro. No, hay algunas personas que por las características de su trabajo en este momento
pueden utilizar esa experiencia para certificarse como técnicos. Entonces, ahí en las sesiones en línea les voy a montar la grabación de la sesión para que cuando tengan un chance la puedan revisar y puedan, digamos que enterarse un poco más de todo el tema de prácticas, de patrocinio, de contrato de aprendizaje, de todo lo que se desarrolla. Además de eso, estuvo la participación del Fondo Emprender, que también es importante. Es un fondo que tenemos dentro del SENA para fomentar el emprendimiento, que también pues es importante que ustedes como aprendices lo puedan utilizar y puedan, digamos que, desarrollar esas ideas de negocio que de pronto ustedes tienen con respecto a lo que estamos haciendo acá. Bueno, Profe, Sí, señor. discúlpeme, yo le tenía una preguntita ahorita que Claro que estamos sí. con el tema de las actividades, salirme un poco y entrar al tema de las actividades. Ahí en las actividades piden, digamos, que uno visite algunos negocios. Yo en la actividad donde tocó visitar, eso fue un proceso. Primero porque le piden a uno identificación, uno le dice, no, mire, esto yo soy aprendiz del SENA, esto es para una actividad. Entonces mucha gente se pone, digamos, en cierta forma recelosa en ese tema. En caso de que definitivamente no pueda uno visitar un negocio, ¿qué opciones se pueden implementar? Pues mira, dentro de esas actividades donde hay que hacer visitas, yo les recomiendo que de pronto no vayan como muy arriba, ¿cierto? Lo mismo que sucede de pronto en la tienda de mi barrio, sucede en, no sé, en el Éxito o en Home Center sí, como por tener una idea de tamaños, ¿no? Entonces, si ustedes ven que es muy difícil, digamos, establecimientos ya digamos que muy consolidados, traten de buscar esas visitas en negocios un poco más pequeños, porque de igual forma estas actividades son de aprendizaje. No te puedo decir que de pronto que lo hagamos, digamos, simulado porque no tendría gracia. Porque si yo te digo de pronto no, pues entonces invéntate la situación, pues tú no estarías, digamos que inmerso dentro de la realidad de lo que tendrías que observar para poder reafirmar esos conocimientos que estás adquiriendo a lo largo del desarrollo de las actividades. Entonces sí les Sí, recomiendo que de pronto se busquen establecimientos pequeñitos. sí, totalmente. Por ejemplo, en la actividad anterior pedían registro fotográfico. La persona donde fui me dijo, mire, yo le dejo que usted mire, haga, pero no me puede tomar fotografías ni siquiera en absolutamente nada, porque a veces la gente cree que esto es para un tema de que va a llegar sanidad o va a llegar Ujú. sí, entonces que uno lo va a meter en problemas. Inclusive tengo un familiar por parte de mi esposa que tiene un restaurante, hablamos con ellos y dijeron, no, Eduard, mire, la verdad, pues, o sea, puedes venir, haces tus cosas, pero registro fotográfico no te aconsejaría que, o no lo hagas para que de pronto no vayan a identificar el negocio. Puede que tengan, digamos, todo en regla o puede que haya algunas falencias, pero digamos, sabe que el colombiano o uno en sí es muy receloso en ese tema. Totalmente, porque yo no sé cuál va a ser el fin de las fotografías que tú vas a tomar. Yo no sé si de pronto esas fotografías las vas a utilizar en mi contra y eso es totalmente válido. Entonces, lo que les recomiendo es que en el caso así como este, donde no te dejaron tomar las fotografías, pues coloques una nota, no sé si de pronto, si hay alguna prueba de que la persona te dijo, no puedes tomar fotos. Yo creo que todo se soluciona teniendo evidencias de lo que nos va pasando, ¿no? Entonces la próxima vez, no, sí lo puedes hacer aquí, pero no puedes tomar fotos. Ah, bueno, listo. Entonces dame un favor. No sé, mándame un audio o mándame un mensaje donde diga eso y lo juntas ahí dentro de la evidencia. Yo con eso tengo la idea de que tú sí fuiste
pero que no te dejaron tomar la fotografía. Listo, Porque tú profe, sabes que perfecto. de todas formas estamos en este momento en un tema de tratamiento de datos, en un tema, sí, ya aquí en Colombia todos esos temas son un poco más controlados que antes. Entonces por eso sé a qué nos podríamos, eh, digamos, enfrentar en el momento en que utilicemos una fotografía que no estamos autorizados para utilizarla. Sí, señor, Eh, totalmente. Mayra, cuéntanos. Bueno, yo hice pues la evidencia, pues o sea, sí da un poco de miedo, sí da un poco de angustia, pues por lo que dice el compañero. No tenemos cómo identificarnos. ¿Yo qué hice? Yo entré al establecimiento, no dije que iba a hacer visita, no dije que pues que estaba estudiando, nada, solamente pues hice una visión. No tomé fotos, la verdad, tampoco no, eso sí, no, tampoco no lo anexé ahí, pero sí se evidenciaron, o sea, por encima se evidenció todas las anomalías que tenía el establecimiento, entonces fue más fácil uno el sentarse a la mesa o ir al baño, bajar que digamos a pedir que cualquier cosa. Ahí uno se da cuenta y va haciendo su anotación ahí en la mesa. Igual ellos no se van a, pues a mirar qué es lo que uno está notando. Entonces, para mí fue fácil hacer ese, porque lo hice con un asadero acá del barrio, que la verdad, pues está terrible. Entonces, sí, lo que dice el compañero a veces es como incómodo y es como los nervios, o por lo menos a mí me dio muchos nervios de que pronto me vieran qué era lo que estaba haciendo. Y, pero ya cuando ya le tiene uno como confianza, empieza a fluir las cosas y ya uno ve ya tantos errores que hay en el establecimiento que ya fluyen la, para hacer pues la actividad, ¿no? Lo que sí les recomiendo es que si, por ejemplo, no han conversado antes con el dueño del establecimiento, con el encargado, por favor no se de pronto, no se arriesguen a tomar fotografías o digamos a realizar eh, acciones que de pronto puedan poner en riesgo su vida, ¿no? Mayra. No, profe, sí, o sea, aquí la gente es muy reacia para eso, demasiado reacia, o sea, aquí la gente no colabora, o sea, no, así por más de que uno diga que uno va a estudiar, está estudiando, no, o sea, lo digo porque a mí me ha pasado. La gente le cierra a uno las puertas, es demasiado reacia, grosera, entonces uno se abstiene pues hacer este tipo de cosas. Yo sé lo difícil que es. Imagínense estando en la presencialidad con aprendices, era muy difícil que una empresa nos permita entrar, a pesar de que nosotros formamos para el trabajo. En muchos casos es muy difícil que una empresa esté dispuesta a eso. Ya nos ha pasado antes. Eh, Inclusive en lugares donde, entre comillas, son públicos. Cindy. Bueno, yo voy a comentar más o menos lo que yo también hice. Yo voy al supermercado, digamos, a comprar cositas, entonces es una señora y un señor, son muy amables, entonces lo que yo dije fue que si me permitían hacer una labor de inspección, pero era una tarea, entonces la señora fue muy amable conmigo, no sé si fue muy de buenas, pero me dijo que sí y me permitió las fotografías, entonces digamos que yo tomé las fotografías como al donde está el mostrador y le dije, ay, mire, su merced, usted tiene una humedad y dijo, lo que pasa es que al lado queda un apartamento y ahí hay un baño y ahí siempre se me hace humedad, lo hace, le hacen, lo pelan y le hacen pues todo lo que es el debido proceso a eso y vuelve y le sale la humedad. Entonces la señora dice, yo ya no sé ni qué aplicarle a eso, que no sé. Pero entonces ella, digamos que sí me dejó tomar el registro fotográfico. Pero entonces, no sé si yo le demostré confianza o bueno, la señora también, digamos, me distingue, pero de buenas, voy por esto, tal cosa, llevo tal cosita,
y pues ella sí me dejó a mí, porque había ido a otro lado y el señor, no, 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 no. Entonces como que yo dije, bueno, muchas gracias y fui a donde la señora y pues fue muy amable en ese sentido. Entonces quería compartir eso también. Bueno, ya entonces no vengo a comprar más acá. Sí, señor. Sí, Perdí un profe, por cliente ejemplo, porque no dejó hacer la tarea. profe, por ejemplo, con la familiar que le digo que tiene el restaurante, yo le dije a ella, me le dije, mira, estas son cosas que te sirven a ti también, porque digamos, vas a ir mirando de pronto, aprendo yo, porque estoy haciendo el curso, el programa, y tú también vas mirando qué falencia va teniendo para cuando llegue una visita real, digamos, de una autoridad de sanidad, pues ya tú hayas corregido en cierta forma muchas falencias que puedas tener. Profe, otra Sí, cosita que quería compartir. Mis papás van a los eventos de masivos de Rock al Parque, Salsa al Parque, pues no sé si lo han escuchado, acá sí, en claro. Bogotá. Eso lo hace IDARTES. Entonces, ellos pasan un brochure donde muestran su producto. Ellos están empezando, entonces ya llevamos 4 años. Por eso fue que me gustó mucho, me apasionó mucho este técnico porque llegaba el ingeniero y llegaban los técnicos y nosotros tenemos un punto de comida, se llama de comidas rápidas. Entonces ahí empezó a mostrarnos la chica que teníamos que rotular las salsas, por ejemplo, para los perros. Pero que la rotulación, bueno, tenía que ser la fecha de expedición y la fecha de vencimiento. Todo se rotulaba perfectamente, pero que tenía que las salsas estar en la nevera, por ejemplo. Entonces yo le Mm. decía, sí, yo entiendo eso. Yo peleaba al principio con ella, porque yo le decía, pero es que es incómodo usted sacar las salsas y ya están frías y el perro viene caliente y la gente se disgusta, por ejemplo, eso. No, pero así es el protocolo, porque pierde cadena de frío las salsas, ya cuando ya se abren, ta, 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 ta. Nosotros también manejábamos lechona, se compraba una lechona de 500 platos, más o menos se manejaban 3 al día, pero entonces decían que tenían que transportarla por el camión de que tuviera termoquín. Entonces Ujú. era complicado porque acá donde se compraba es un punto que se llama El Olaya, donde manejan todas las lechoneras. Entonces era muy complicado pero entonces a veces lo que veníamos hablando al principio, daba uno con un ingeniero. Ahí sí, digamos que cuando uno tiene el negocio, uno dice, ay, por favor, déjenosla entrar. Y entonces decía el ingeniero, bueno, éntrela, sí, ustedes en qué la traían, cómo la traían, ta, 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 ta. Pero a veces dábamos con el ingeniero que no, que realmente no. Entonces ahí es donde, acá en este punto me encuentro, donde digo, sí, está bien también ser cansón para no dañarse uno, pues, o sea, no infringir en esa ética que uno tiene como profesional, ¿no? Y Entonces, como eh, consumidor, y como consumidor, uno porque no entendía. imagínate, sí, dale, Ujú. dale. Otra cosa fue, iban los señores de carnes de Los Torres, que es una empresa grande acá, que manejan carnes asadas y bueno, y ellos se les cayó, ellos venían, porque eso es en el Parque Simón Bolívar, donde que hay que hacer un montaje. Obviamente, pues ellos colocan pisos y todo el cuento, pero no es el piso adecuado para uno montar un negocio, ¿sí? Pero ellos van Mm. porque pues eso lo permite el alcalde. Y uno trata de darle un saneamiento al lugar. Entonces, ¿qué pasaba? Llegaban los señores y ellos venían con unos chorizos que eran artesanales, no tenían registro sanitario. ¿Qué pasó? Se les cayó eso en el parque, en el pasto, y pues a todo eso le echaron cloros y jabón. Y fue Uy. casi 5 costales de eso, o sea, 5 lonas. Entonces ellos decían a lo que yo iba, no sé si ellos eran canzones por molestar o eso sí es una norma, porque eso venía termosellado. Y pues tuvo contacto con el pasto, pero no el producto descubierto, sino termosellado. Igualmente todo eso le echaron cloros. Pero ya ahí no sería, o sea, ya ahí no hay una medida de control
porque si no tiene contacto, si el alimento no tiene contacto con el agente que podría generar algún tipo de afectación, no tendrían por qué hacer eso. Y eso hicieron. Entonces, eso hubo un problema el año pasado y se generó ese problema porque ellos decían que eso estaba termosellado. Entonces nosotros decíamos, bueno, no, que según el artículo, pues uno no tenía conocimiento, pues uno dice, uno es ignorante sobre eso. Entonces yo decía, pues debe ser que sí, y a eso le Sí, echaron cloro. lo Pero que te iba a entonces, decir es que, sí, señor. qué pena, yo te interrumpí como 3 veces. No, tranquilo. Es, Ya ahora sí voy a escuchar. eso es la mala costumbre de los costeños, que no dejamos hablar a las demás personas. Dale, termina tu idea. No, eso era para complementar lo que hice de mi proyecto y pues lo que tenía el emprendimiento con mis papás y pues por eso fue que me apasionó mucho este técnico. Por eso empecé a Pero qué estudiar chévere. y aún así veo esas cosas que pasan. Entonces yo digo, sí, ellos también tenían razón, porque donde yo fuera la que estuviera ahí, si yo tengo ética, entonces yo quiero que todo esté bajo la regla. Eso es como cuando a usted le ponen un comparendo porque usted no tenía el cinturón y usted va a pelear, pero cuando usted es agente de tránsito, usted ahí es donde uno tiene que ponerse en los zapatos de las dos personas. Ahora sí, No tanto eso, Cindy, sino lo que te quería decir es que muchas veces no nos ponemos ni siquiera en el papel del consumidor, ¿no? Tú te pones en el papel del productor, del comercializador, pero ¿qué pasa con la persona que fue a comprar la lechona, por ejemplo, que no llevaba una cadena de frío, que se intoxicó al día siguiente y que de pronto tuvo un montón de cosas porque consumió un elemento que no tenía todas las condiciones sanitarias adecuadas? Entonces ya ahí también hay que tener un poco también de la visión de las personas que están recibiendo los productos y no solamente de los que están vendiendo ni solamente del que está haciendo vigilancia y control. Bueno, señores, creo sí, que claro, sí, señor. les he robado 10 minutos adicionales de su tiempo, así es que les agradezco mucho por haber estado aquí. Hoy la clase estuvo súper porque hoy sí estuvieron bien participativos, así me gusta más, compartimos ideas, compartimos la experiencia de ustedes y fíjense que de esta manera complementamos lo que ya hemos venido viendo dentro de la plataforma y para esto son estas sesiones en línea, no para que el instructor hable y hable y hable y hable y hable y hable, sino para que ustedes también compartan sus opiniones, eh, sus dudas, sus inquietudes y así podamos llevar esta formación al máximo. Entonces, me desconecto muy contento por eso. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Nos vemos nuevamente el jueves que viene y pues a desarrollar las actividades. Cualquier cosa saben que estoy disponible para cualquier pregunta que tengan. Feliz y Muchas bendecida noche gracias. para Feliz todos. noche. Gracias, profe, por Muchas su gracias, profe. disposición y tiempo. Hasta luego Gracias. a todos. Adiós, que estés bien. Chao.